Los periodistas. Aquí está con nosotros mi querido amigo Noex Balanqué Bautista, comunicólogo, académico, crítico de cine, habitante del centro histórico, este, Y del planeta Tierra. planeta Tierra. Está bueno eso. ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué tal? Bien, 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 aquí disfrutando, descansando un poco en estas vacaciones de Semana Santa, Semana Santa, sí, bien, todo el tan mundo. Sí, merecidas y que parte, ahorita que dijiste habitante del centro histórico, parte del descanso es no ir al Zócalo porque está lleno de gente, eh, ¿verdad? eh, Los poblanos son los días en que no podemos disfrutar nuestra ciudad, así es. ¿no? Murió la semana pasada Mario Vargas Llosa. eh, Busqué algunos poemas de Vargas Llosa, breves, uno que se llama Padre Homero. No sabemos si era uno o muchos, ni siquiera sabemos si existió o lo inventamos para dar un dueño y una leyenda a los poemas que fundaron el mundo en que vivimos. Las cuencas vacías de sus ojos iluminan como dos soles las aguas, las islas y las playas del Mediterráneo. Tampoco sabemos si las historias que cantó tuvieron raíces en la historia real o fueron fantaseadas por su imaginación incandescente. Está dedicada al filósofo Homero, ¿no? Ujú. Evidentemente, o el historiador, o como le quieras llamar. Otro, Diálogo de Damas, la realista. Solo existe lo que piso, miro, siento y toco. La lluvia que nos moja, los perros que nos huelen y los apresurados transeúntes. Detesto las mentiras de la irrealidad. Acato sin protestar la tiranía de todo lo existente. Solo amo lo posible y me sublevo contra el hechizo de las ilusiones. Pobres amigas, ustedes tienen miedo a la vida y por eso se esconden entre las musarañas de la fantasía. Yo sé vivir. Otro diálogo de damas que se llama La coqueta. El secreto de mi felicidad, la esquiva sonrisa que atiza el hambre de amor de los viajeros, el ligero mohín que ensalza la curva de mis labios y descubre la nieve relampagueante de mis dientes. Una rodilla, un empeine, el lóbulo de la oreja, las aletas de la nariz pueden insinuar cosas hermosas y llenar de deseos a los hombres. Amigas, ustedes solo sueñan, yo hago soñar. El último se llama El Alejandrino. Nació, vivió y murió en Alejandría y allí trabajó 33 años, los tres primeros de meritorio sin sueldo, en una oscura repartición denominada Dirección de Aguas. Egipto era entonces, fines del 19 y comienzos del 20, una semicolonia británica y Alejandría una ciudad pequeña fiel a su tradición, profundamente corrompida. Pertenecía a la minoría griega, banqueros, mercaderes, prestamistas, marineros, taberneros y mafiosos, y hablaba además del griego materno, inglés, italiano y francés. Chapurreaba el árabe coloquial, no así el clásico. Pequeño y esmirriado, llevaba siempre cuello duro, corbata, chaleco, puños falsos, gemelos, reloj de leontina y ocultaba sus ojos viscos detrás de unos anteojos con montura de carey. Bueno, Ese es Mario Vargas Llosa, personaje o escritor polémico, sin duda digno merecedor del Nobel, ¿no? Sobre todo por sus novelas, sus cuentos, ¿no? Su literatura, La tía Julia y el escribidor, pues no sé, pues, parte del esencial de la literatura latinoamericana, eh, pero sus ideas, políticas, lo llevaron al extremo, ¿no? De la extrema derecha, fue al muy extremo y criticado, al exilio. sí, fue muy criticado por tanto por sus ideas o su ideología,
como por sus acciones. En España, pues, fundó, fue parte de la fundación de organizaciones de extrema derecha para la formación de cuadros, ¿no? En donde, por cierto, están personajes como mexicanos como Calderón, ¿no? Felipe, sí. Sí, eh, que eso no demerita para nada su calidad literaria, ¿eh? O No, sea, no, no, no. su Es otra obra cosa. es una gran, gran obra, pero sí como persona, digamos, metido en la política, recordarás su famosa frase que dijo en televisión, en vivo aquí en México, que la dictadura perfecta era México, refiriéndose a los gobiernos priistas, ¿no? Frente a Octavio Paz, que dijo que no era Ajá, ni dictadura ni dicta blanda, y al historiador eh, favorito de la Krause, de Krause, Krause, ¿no? efectivamente. Que era muy joven entonces. Sí, Sí, lo dijo, y pues en ese momento se tomó como una crítica venida además de alguien de la talla de Vargas Llosa, ¿no? Como, como una crítica muy férrea al sistema político mexicano, eh, pero ya después del tiempo y ver lo que ha hecho, más bien algunos pensamos que más que crítica parecía que era una alabanza, ¿no? Y que era un deseo así de ojalá y así fueran todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque entre otras cosas, pues era se refería que era una dictadura que no parecía dictadura, ¿no? Que daba cierta libertad a los ciudadanos, pero se mantenía en el poder y en el control de toda la vida nacional y en todos los sectores, ¿no? Eh, y sus ideas de final, sus críticas, sobre todo a los gobiernos de izquierda, parecían que estuviera deseando dictaduras, ¿no? Eh, pero repito, eso no elimina por completo la gran calidad de sus textos, de su obra, y que más bien, yo creo que evidentemente hay que recordarlo por eso, ¿no? Finalmente su postura como persona, su parte ideológica, pues es personal y él ya decidirá, él decidió, vaya, y los que lo siguen decidirán a qué Vargas Llosa prefieren, si al ideólogo o al escritor, ¿no? Que por cierto también fue un ferro defensor de la fiesta taurina, ¿no? Por ahí sí, tiene ensayos sí, muy buenos sí, sí, sí. sobre la fiesta taurina, ¿no? Así es, así es. Así es, pues es Vargas Llosa. eh, Lamentablemente ya no quedan en Latinoamérica escritores de esa talla, o si los hay, son invisibles, ¿eh? Tanto escritores como poetas. Hay escritores buenos, por supuesto, Jorge Volpi, por ejemplo, ¿no? Aquí en México. Pero difícilmente veo en la mira otro premio Nobel de literatura en Latinoamérica, Sí, sí, sí. ¿no? Que por cierto, en ese programa, este, donde Vargas Llosa dijo eso, estaban en la mesa dos premios Nobel, ¿no? Octavio Paz y él. Y él, ¿no? Sí. Eh, Tenemos el otro premio Nobel que es Gabriel García Márquez, eh, que de Chile, Pablo Neruda, ¿no? Pero ya, para de contar, ya en los últimos, ¿qué te gustan? 30, 40 años ya no ha habido escritores de esa talla, Ya no. ¿no? Sí. Pero bueno, Se terminó el boom. se terminó el boom, exacto, el boom latinoamericano de grandes, grandes escritores y pues el último era Vargas Llosa. Así es, se acabó. El boom latinoamericano, como le llamaban, ¿no? Sí, así es.
Oye, mañana 23 de abril, Sí, día del de libro, Cervantes, Día día de del libro, Cervantes. día de Cervantes. Me puse a buscar a ver qué podía encontrar al respecto y encontré un texto poético de Rubén Darío que se llama Letanía de Don Quijote. Ah, mira. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado del áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la adarga al brazo, toda fantasía y la lanza de enristre todo corazón. Noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud, salud porque juzgo que hoy y muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los parabienes, las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo Orfeo tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavieño y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros hambrientos de vida, con el alma que tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha que ridiculizan al ser de la mancha, el ser generoso, el ser español. Ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Pro nobis ora, gran Señor. Tiembla la floresta del laurel y del mundo, y antes de tu hermano vago, Segismundo, el pálido Hamlet, te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, que nos intercede, suplica por nos, pues casi estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De todas las tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos afonos, de recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor, de rudos mancines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines de lampa que sacia su cayocracia, con burlar la gloria, la vida, el honor del puñal con gracia, líbranos, Señor. Noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra toda la mentira, contra la verdad. Letanía al Quijote, escrita en Madrid en 1905 por Rubén Darío. Fíjate nomás, qué buena está, ¿eh? Sí, sí, no la conocía. Ahora que estuve investigando, dije, qué buena está. Sí, no la conocía yo. Y ahí, pues, creo que Rubén Darío retrata muy bien la inspiración del Quijote, más que retratar al Quijote, lo que inspiró el Quijote, ¿no? Exacto, ¿No? exactamente. Lo que inspiró. Lo que Sí, inspiró. sí, sí, sí. Pues sí, mañana es el día que ya me preguntaron que si podíamos tener una lectura del Quijote. Dije, no, pues no, primero no nos da tiempo y segundo, ¿quién la paga? Ajá. Sí, ¿No? sí, claro. Ya todo era gratis Sí, pues organízala para el año que entra de cooperacha. de Cooperacha. Eso estaría bueno, ¿verdad? Sí. De Y abierto al público, porque sería bueno que tuvieran algún contacto
no solo con la obra del Quijote y con los personajes que No, implica la la obra, práctica de leer en público, de ¿no? leer, Algo exacto, que se nos ha ido perdiendo. sí, y de leer y de conocer nuestro idioma. Claro, claro, ¿Bien? Sí, claro. para no caer en lo que está cayendo Estados Unidos, que ellos mismos están destruyendo su propio idioma, ¿no? Ujú. Y eso ya estoy viendo que aquí en el español está empezando a suceder eso, por falta de léxico y por desconocimiento de la gramática, ¿no? Sí, la gramática se está perdiendo terriblemente, ¿Sí? mano. Entonces, cosas como lecturas como esta del Quijote, ¿no? Es refrescar nuestro idioma para Exacto. emplearlo todos los días, saber emplear, o sea, el idioma es una herramienta importantísima para existir. Pues ¿Sí? claro, Sí, nuestro pensamiento, mientras se quede en la mente, no existe. exacto, ¿Cómo va a salir de la manera más fina, prudente, posible, exacta, sabiendo usar el idioma? claro. ¿No? Sabiendo usar, en nuestro caso, el español es un idioma de los más bellos, pues yo me atrevo a decir que el más bello de todos, junto con el francés, tal vez, ¿no? Este, y que nos permite manifestar muy bien el pensamiento, lo que somos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que imaginamos, siempre y cuando se tenga dominio del idioma, un vocabulario o léxico, vaya, más o menos suficiente, conocimiento gramatical, ¿no? Por ejemplo, el uso correcto de las conjugaciones, ¿no? Que también eso se está perdiendo. Ya, los tiempos de los verbos. Sí, sí. Si tú Sí. escuchas, los jóvenes ya no conjugan en futuro, No, ¿no? No dicen comeré, no, iré, no, 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 nada. estaré, ¿no? Sí, Dicen es voy a, cierto. y eso te revela que en la mente hay un eterno presente, pues la inmediatez, vaya, ¿no? Bueno, el tema es que no leen, ya no leen. Ajá, Ese exacto, es el tema de fondo. Yo me acuerdo en la primaria, la secundaria, la preparatoria, cuando nos dejaban leer, teníamos profesores que nos decían que la ortografía se corrige leyendo, claro, leyendo sí, el periódico, leyendo libros, leyendo lo que fuera, pero leyendo, sí, exacto. Lo que fuera, pero lee. pero O sea, leyendo. no importa tanto el contenido, sino Así es es, importante así es, que se lea, ¿no? así es, así es. Sí. Oye, yo fíjate que, como te dije, voy a intentar ponerte cosas de Cervantes que no tengan que ver con el Quijote. No voy a leer toda la novela porque es larguísima. Bueno, nos echamos un año en Nos capítulos, ¿no? echamos, no del Quijote, sino una novela de Ah, Miguel yo de pensé toda Cervantes la Saavedra novela. que se llama Novela de la Gitanilla. Novela de la Gitanilla. Te voy a leer saltándome cosas. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Una, pues, de esta nación, gitana vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal Preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. Ni los soles ni los aires, ni todas las inclemencias del cielo, a quienes más que otras gentes
están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su rostro ni curtir las manos. Y lo que es más, que la crianza tosca en que se criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayores prendas que de gitana, porque era, en extremo, cortés y bien razonada. Y todo esto era algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese algún género de deshonestidad. Antes, con ser aguda, era tan honesta como en su presencia no osaba a alguna gitana, vieja ni moza, cantar cantares lascivos, ni decir palabras no buenas. Y finalmente la abuela conoció el tesoro que la nieta tenía, y así determinó el águila vieja sacar a volar su aguilucho y enseñarle a vivir por sus uñas. Salió preciosa, rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas, y de otros versos, especialmente de romances, que los contaba con especial donaire, porque su taimada abuela echó de ver que tales juguetes y gracias, en los pocos años y en la mucha hermosura de su nieta, habían de ser felicísimos atractivos e incentivos para acrecentar su caudal. Y así se los procuró y buscó por todas las vías que pudo, y no faltó poeta que se los diese, que también hay poetas que se acomodan con gitanos y les venden sus obras como los hay para ciegos, que les fingen milagros y van a la parte de la ganancia. De todo hay en el mundo, y esto de la hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa. Crióse preciosa en diversas partes de Castilla, y a los 15 años de su edad, su abuela putativa la volvió a la corte y a su antiguo rancho, que es a donde ordinariamente le tienen los gitanos en los campos de Santa Bárbara, pensando en la corte vender su mercadería, donde todo se compra y todo se vende. Y la primera entrada que hizo preciosa en Madrid fue un día de Santana, patrona y abogada de la villa, con una danza en que iban 8 gitanas, 4 ancianas y 4 muchachas, y un gitano, gran bailarín, que las guiaba. Y aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo de Preciosa era tal que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban. De entre el son del tamborín y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y donaire de la gitanilla, y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla. Pero cuando la oyeron cantar, por ser la danza cantada, y allí fue ello, allí se cobró aliento la fama de la gitanilla, y de común consentimiento de los diputados de la fiesta, desde luego le señalaron el premio y la joya de la mejor danza. Y cuando llegaron a hacerla en la iglesia de Santa María delante de la imagen de Santana, después de haber bailado todas, tomó Preciosa unas sonajas, al son de las cuales, dando en redondo largas y ligerísimas vueltas, cantó el romance siguiente. Fíjate nada más, ¿eh? Mm. Dice, árbol preciosísimo que tardó en dar fruto, años que pudieron cubrirle de luto y hacer los deseos del consorte puros contra su esperanza no muy bien seguros, de cuyo tardarse nació aquel disgusto que lanzó del templo al varón más justo, santa tierra estéril que al cabo produjo toda la abundancia que sustenta el mundo, casa de moneda, do se forjó el cuño que dio a Dios la forma que como hombre tuvo, madre de una hija en quien quiso y pudo mostrar Dios grandezas sobre humano curso. Por vos y por ella sois, Ana, el refugio do van por remedio nuestros infortunios. En cierta manera tenéis, no lo dudo, sobre el nieto, imperio piadoso y justo. A ser comunera del alcázar sumo, fueran 1000 parientes con voz de consumo. Qué hija y qué nieto y qué yerno, al punto de ser causa justa cantáredes triunfos, pero vos, humilde fuisteis el estudio donde vuestra hija hizo humildes cursos, y agora, a su lado, a Dios el más junto, gozáis de la alteza que apenas barrunto. Este fue el cantar de la Preciosa. Es muy larga Sí, tiene algunos cantares padrísimos, mano, y los diálogos entre ellos y con ella. Nada más así para terminar, porque sí está largo todo. Gitánica que de hermosa te pueden dar parabienes, por lo que de piedra tienes, te llamo al mundo preciosa.
De esta verdad me asegura esto, como en ti verás, que no se apartan jamás la esquiveza y la hermosura. Y como en valor subido vas creciendo en arrogancia, no le arriendo la ganancia a la edad en que has nacido. Que un basilisco se cría en ti, que mate mirando, y un imperio que, aunque blando, no parezca tiranía. Entre pobres y aduares, ¿cómo nació tal belleza? ¿O cómo crió tal pieza el humilde Manzanares? Por eso será famoso al par del Tajo dorado y por precioso apreciado, más que el Ganges caudaloso. Y ahí le sigue, hablando de la hermosura de la gitanilla, man. ¿Qué manera de escribir de Cervantes? Es que es impresionante, ¿no? La cantidad de recursos que tenía de expresión. Sí, sí, eh, el, precisamente el uso del idioma, ¿no? Que le permitió a Cervantes no solamente narrar, que eso no es tan difícil, la narración de hecho es parte Es, de un- la es tradición una, es oral. una cualidad, es Ajá. una cualidad, Eh, pero la, se la, enriquece con la cantidad de palabras. claro, Léxico. la narrativa existe y eso es una parte muy importante que mantiene a una cultura viva, Claro, ¿no? claro, ¿Sí? claro. Entonces, las historias no son lo difícil. Crear historias no es tanto lo difícil, que repito, eso es parte de lo que mantiene a una cultura viva. Lo grande de Cervantes es el uso del idioma para reflexionar esas narrativas, profundizar, ¿no? Y crear mundos en la realidad que son vistos desde otra perspectiva, ¿no? Solamente con el uso del idioma, ¿no? Como lo acabas de leer. Sí, porque no había Finalmente, imágenes, ajá, no había no imágenes. había Entonces, sonidos. ¿cómo ves a esa gitana que está describiendo, Sí, ¿no? sí, Eh, y además la ves en su tiempo. O sea, estamos viendo a una gitana contemporánea a Cervantes, ¿no? Entonces ya sí, suponemos claro. todo lo que hay, todo lo que hay en su contexto, las cosas que tiene, que usa. En el Quijote, la descripción que hace de la gastronomía, por ejemplo, es muy, muy acuciosa. Eh, ese yo creo que es el gran valor de Cervantes, el gran dominio del idioma, no solo para narrar, sino para analizar, criticar, profundizar, reflexionar la realidad e inmortalizarla de esta manera, ¿no? Sí, Grande, grande, grande. sí. Sí. Eh, te voy a leer el final del Quijote, El el, final final. el último párrafo de la Ah, segunda parte del Quijote. ajá, el segundo Ajá. tomo. Ajá, en donde un supuesto historiador musulmán que crea, precisamente inventa Cervantes, que es Cide Hamete, ¿no? Eh, Narra cómo fue este final y entonces habla de Dulcinea, lo que dice Dulcinea, bueno, Aldonza, porque en ese momento ya en la muerte el Quijote recupera la cordura y entonces ya deja de ver a Dulcinea y está ya enfrente de él Aldonza, ¿no? Este, Dice, para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno, a despecho y a pesar del escritor fingido y todellillesco, que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás si acaso llegas a conocerle que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva.
que para hacer burla de tantos como hicieron tanto los andantes caballeros, bastan las dos que él hizo tan a gusto y a beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron. Así, en esto los dos extraños reinos, y con eso cumplirás con su cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente como deseaba, pues no ha sido mi otro deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería, que por todas las de mi verdadero Don Quijote ya han tropezado y han de caer en todo sin duda alguna. Vale. Y así termina Don Quijote. Lo interesante es Termina que con vale, que es una forma con Vale, muy española, muy castellana, ajá, de cuando tienes un acuerdo, quedas en algo, te dices, vale. O sea, vale, o sea está que hecho, estoy de acuerdo. vale, Acá diríamos vieja el que se raje, ¿no? Cuando ajá, éramos misóginos todos. acá Cuando el idioma era misógino en este país, ¿no? aquí el traductor, no sé cómo llamarle, Pues el sí, el traductor. comentarista de esta edición, dice que Ah. vale, es adiós, que estés bien, en Sí, fórmula sí, latina de puede despedir. usarse Ajá, para, oye, nos vemos pasado mañana, vale. vale, ajá, sí. Pero lo interesante de este párrafo que acabo de leer, con algunos tropiezos, ya sea por palabras que no son tan conocidas o porque Sí, ya no sí. bien, este, eh, es que empieza eh, con el género femenino, dice, para mí sola nació Don Quijote. O sea, es todo un párrafo, no tiene puntos y aparte. Y luego, en la última mitad, ya está en masculino y dice, yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero. Entonces, pues uno se pregunta, ¿pero por qué, qué no estaba hablando Dulcinea? No se Ajá. estaba despidiendo Dulcinea, y entonces, ¿por qué ahora está en masculino? Y además, la última parte dice eh, que agradece a Don Quijote, dice, de poner en aborrecimiento de los hombres fingidas y disparatadas historias que los libros de caballerías, por las que de mi verdadero Don Quijote ya han tropezado y han de caer en todo sin duda alguna. Y es Ujú. precisamente el historiador, el supuesto, el ficticio historiador musulmán, que Ajá. se despide con las palabras de Dulcinea, porque él está citando que dijo Dulcinea en el hecho de la muerte, una vez que muere Don Quijote, y entonces él agradece la vida de Don Quijote porque sin él no hubiera escrito esta obra. Mm. Entonces yo lo veo a este Cide Hamete, el supuesto historiador musulmán, como el alter ego de Miguel de Cervantes. Está bien. ¿No? Y que Cervantes le agradece a Don Claro, Quijote claro. en la Que segunda le haya parte, permitido escribir eso. claro, Fíjate ¿no? que a propósito de lenguaje, del uso del léxico de Cervantes y todo esto, me topé en el libro de Getas con una cuenta que se llama Punto de Lectura Parque de María Luisa. Un escrito de alguien que se pone Fina Pérez Mesa hace una semana. Me dio curiosidad porque dice, ¿quiénes fueron fulano, mengano, sutano y perico el de los palotes? Y hace una referencia. ¿Quiénes fueron fulano, mengano y sutano y perengano que son tan nombrados? Realmente, fulano, mengano, sutano y perengano no existieron, o al menos no hay hecho histórico alguno para que algunos personajes llevasen estos nombres. Se trata de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo. La palabra fulano viene del árabe fulán, que quiere decir persona cualquiera, y es el más utilizado de los cuatro, siendo el más socorrido a la hora de echar mano de algún ejemplo. Venido, perdón, un fulano preguntando por ti.
o le pondrán una placa conmemorativa que dirá, aquí descansa fulano de tal. Del árabe llegó al español y de allí se extendió a toda Hispanoamérica. Mengano también proviene del árabe, man can, cuyo significado es quien sea, y suele utilizarse en la mayoría de las ocasiones en segundo lugar y acompañado de fulano y o sutano. Además puede llevar otros determinantes. A ese fulano y a ese mengano no los quiero ver por aquí. Sutano proviene de citano con C, y este muy posiblemente de la palabra latina citanus, que significa sabido. No se sabe bien el por qué se añadió a la coletilla, pero en algunas ocasiones también se coloca en segunda posición tras fulano. Perengano es una palabra más reciente y la de menos uso de todas ellas. No se han encontrado raíces en otras palabras antiguas y o de otros idiomas, lo que hace pensar que puede ser una combinación que se realizó del apellido Pérez con la palabra mengano. Los cuatro pueden ir en diminutivo, fulanito, menganito y con el apellido de tal de cual o lo que quieras, por aquello de hacerlos más solemnes. Estas cuatro palabras también tienen su variante al femenino, fulana, mengana, sutana y perengana, aunque la primera se suele utilizar para calificar despectivamente a una mujer cuando alguien se quiere referir a ella como prostituta. Finalmente resultó ser una fulana, es la frase de ejemplo. Perico el de los palotes, término usado en España y Sudamérica. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene, pero se han encontrado referencias en España al chico que predecía a los pregoneros tocando el tambor con dos palotes, dos baquetas. Los pregoneros eran personas que al toque del tambor daban a conocer al pueblo las disposiciones oficiales. Las primeras referencias de a Perico el de los palotes las encontramos en el Tesoro de la lengua castellana, escrito a principios del siglo XVII por Sebastián de Covarrubias. Los palotes se llamaban a las banquetas para tocar el tambor, en tanto el tal Perico, según Covarrubias, es un bobo que tañía con dos palotes. El bobo que tocaba el tambor estaba detrás del pregonero, que era quien efectivamente se quedaba con el sueldo y las propinas para ambos. En dicha obra aclara que la expresión se empleaba para mostrar indignación por el trato recibido, pudiendo así decir el ofendido: ¿qué pasa? ¿Que soy Perico el de los palotes? Me pareció muy interesante, Valo. Porque son cosas, o sea, ¿cuántas veces hemos usado las palabras que te estoy ¿Eh? diciendo? Y Sí, no sabemos el origen o por qué las usamos, de dónde nos viene esto. y me atrevo a decir, no lo sé a ciencia cierta, que yo creo que en ningún otro idioma hay una referencia a una persona X cuya identidad desconoces, pero asumes algo sobre esa persona con estos sustantivos, ¿no? Fulano, mengano, perengano, ¿no? Y depende el uso, como bien dice en lo que leíste, ¿no? De repente, de manera despectiva, a veces nada más porque pues, no sé quién es ese fulano, ¿no? Sí. Este, eh, estoy pensando, no creo que haya tantas referencias a las personas desconocidas en otro idioma como estas. Tal vez en el Yo había árabe oído por la hace mayoría. años, oí que el Perico de los Palotes era un seudónimo de alguien que para Ajá. firmar con su nombre había usado eso. Y yo, y fíjate que yo me imaginaba que se referían exactamente a un perico que ves que se ponen en un palo, ¿no? O sea, en las jaulas que tienen, pues, están parados en un palo. Entonces yo pensé que se referían a un perico que estaba enjaulado, ¿no? Y que Ajá. como son hablantines, pero nadie les hace caso, entonces por eso es perico el de los palotes, el que está ahí nada más, ¿no? Ujú. Yo pensaba eso, ¿no? Hubo una película, con Alberto Rojas el Caballo, Rebeca Silva, Lalo el Vivo y Maribel Fernández, que se llamó Perico el de los Palotes. Está por ahí
en la cartelera de estos canales, de las plataformas en donde pasan Ujú. películas viejas. Es como de 1980 y algo, no sé si estará el cartel. Y pertenece a este cine, a esta corriente de cine de ficheras, de albures, ¿no? De los albañiles, del Ajá, Mofles, sí, todas estas sí, que hicieron taquilla, pero le hicieron mucho daño al cine sí, 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 mexicano. claro, 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 Y claro. que afortunadamente ya brincamos esa etapa, Sí, 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 ¿no? efectivamente. Oye, pero por ejemplo, hablando de fulano y mengano, te voy a leer un poema de Mario Benedetti, donde utiliza a estas palabras y a estas imágenes, se llama Utopías. Ajá. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, me engana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio, penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, me engana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía? Eh, Es Benedetti con fulano y mengana. eh, está bien, está bien. Muy bien. ¿Qué otra cosilla tienes por ahí? Pues nada, aquí empezando a disfrutar el regreso del calor, que ya ves que la semana pasada hizo frío extrañamente, y ahora ya viene el calorcito y se ve que va a estar fuerte. Va a estar fuerte. Sí, Sí. sí, ya se siente como si estuviéramos en verano. En verano, sí, ya mayo, ya se retrasaron las lluvias, por cierto, que ya para estas fechas ya debería de empezar a llover. Normalmente el Viernes Santo llovía, Ajá, normalmente. sí, y ya pues, estos días santos estuvo ajeno de agua, sin nada de agua, de lluvia, por supuesto. Eh, a ver qué nos espera, pero estos son augurios de una gran sequía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero sigamos contaminando el planeta. Hijo, bueno, qué feo el asunto. Pues sí, ¿Qué otra cosa? pues nada más te digo ya, hay que disfrutar de estos días de descanso, de mañana que es el día del libro, recomendaciones, vayan a una librería a comprarse un buen libro de poesía, A ver de si hay, literatura, debe a de ver si haber hay ofertas, descuentos. ajá, A ver si hay seguramente descuentos. debe de haber descuentos, ofertas, está estas librerías conocidas como Gandhi o como Profética, pero también está la librería Cal, Educal, ¿no? Y ahí se encuentran libros a muy buen precio. Y si no, pues las librerías de viejo, ¿no? Que también aquí en el centro de la ciudad hay varias, donde se pueden encontrar libros usados a muy buen precio y a veces se encuentran uno ediciones que ya estaban en desuso, ¿no? Es cosa de es estarle cierto, ahí sí, escarbando, ¿no? es cierto, sí, sí, sí. Pero celebrar mañana el día del libro, el día de nuestro idioma leyendo. Eso es una buena celebración. Sin duda. Sí, y no se necesita que haya eventos de lectura para eso, ¿no? Simplemente un ratito en la casa, media hora para leer un pequeño cuento, un poema, algo, pero celebrar nuestro idioma Sí, con sí, la grandeza que definitivamente. tiene, que es el texto. El texto. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Muy bien, Noé. Pues si no Pues tienes nada más.
Pues nada más, nos vemos la semana que entra. Nos vemos la próxima semana. ¿Te parece? Me parece perfecto. Saludos a ti y a todos aquellos que tienen la enorme paciencia de seguirnos por este espacio desde hace ya varios años. Bueno, fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, Nois Balanque Bautista.